Sean bienvenidos a la lección 4 del módulo 2, Técnicas de integración. Introducción. No todas las integrales pueden resolverse directamente, es decir, aplicando las reglas de integración. Por eso, en esta lección aprenderás dos métodos esenciales para abordar integrales más complejas. El primero es el de sustitución, también conocido como cambio de variable, el cual se le usa para aquellas funciones que fueron compuestas o que son compuestas, ¿sí? Porque vamos a tener su derivada, que es decir, la regla de la cadena, y nos vamos a devolver, ¿cierto?, para obtener esa función que es compuesta. Y el otro método es integración por partes, es decir, vamos a descomponer esa integral, esa función, de tal manera que formemos partes y nos resulten integrales más sencillas. Estas técnicas son herramientas fundamentales para modelar funciones económicas no lineales, como los costos o ingresos con comportamientos variables. Es decir, supongamos que el costo depende del precio y el precio depende a su vez de la cantidad de productos. Técnica 1. Sustitución. La técnica de sustitución se usa cuando una parte del integrando y su derivada están presentes. Si vemos su forma general, para poderla entender, vamos a partir de una función que es compuesta. Vamos a definir h igual a f compuesto g, es decir, f de g de x. Si la derivamos, aplicamos la regla de la cadena, la derivada de f con respecto a g solito por la derivada de g. Y si notamos, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el método? Es buscar esa variable que está dentro de la otra, que hace que su composición tenga sentido. Entonces, en este caso vamos a definir una variable u, de tal manera que cuando la reescribamos sea una función más sencilla. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos notar que si u es g de x, de u debe ser la otra parte. Entonces, aquí tendríamos esto que es u y esto que es de u. El cambio de variable va a simplificar la estructura de la función y por ende va a ser más fácil integrar. Vamos a mirar un ejemplo. La integral de 2x y todo eso pues va a multiplicar a x al cuadrado más 1, todo elevado a la 3. Entonces, en este caso, quiero que observemos. Tenemos, como decir, dos partes de la integral. En esta parte, en este momento, quiero que notemos lo siguiente. Si yo derivo 2x sería 2 y si yo derivo x al cuadrado más 1 sería 2x, ¿cierto? ¿Dónde está la función derivada en la integral? Por fuera. Si yo, lo de afuera sería esto. Eso no es 2. En cambio, si yo tomo lo de afuera sí es 2. Por eso no sería tomar el 2x. Entonces yo defino u igual a x al cuadrado más 1 y si yo la derivo sería 2x, pero en la integral también está el diferencial de x. ¿Dónde va a aparecer? Aquí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la derivación implícita. El diferencial de x existe y es ese. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, en este caso, que podemos organizar nuestra función como yo quiera. ¿Por qué? Porque es un producto. Y recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo tener a por b que b por a. Entonces la organizo. Aquí tendríamos esto que sería u, lo que está adentro, y todo esto sería de u, todo esto. ¿Listo? Entonces nos quedaría de esta manera, el u que está elevado a la 3 y el de u. Esta sí es más fácil porque aplicamos la regla de la potencia para integrales, sumamos 1, nos quedaría 4, denominador 4, más c, que es la constante de integración, y ya luego vendríamos a reemplazar otra vez u, que ¿quién es? X al cuadrado más 1, reemplazando, esto es u, y entonces nos quedaría ya la respuesta, más c, que es la constante. Este método se utiliza para calcular acumulaciones, porque recuerden que la integral acumula, no lineales, como el crecimiento de producción en función del cuadrado de la cantidad producida. ¿Listo? Ese es un tipo de función. Ahora, yo quiero contarles acerca de cómo podemos utilizar la herramienta GeoGebra, el software, para validar nuestros resultados. Resulta que la constante es un poquito compleja para GeoGebra porque puede ser cualquier número. Entonces, si yo la integro, debería ser con fronteras y como ya sabemos de la lección anterior, puedo definir valores en los que exista la función y poder hallar la integral y validarla. Es decir, simplemente con el reemplazo. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, aquí estoy en GeoGebra, vamos a utilizar la calculadora gráfica, vamos a esconder la gráfica y vamos a definir la función que teníamos ahorita. Entonces, vamos a decir que es 2x, entre paréntesis, x al cuadrado
más 1, ¿cierto? Todo elevado a la 3. Esa es la función. Si yo quiero saber que mi integral quedó bien, puedo validarla con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Resulta y pasa que en las opciones de GeoGebra, si yo hallo la integral de la función, es decir, por ejemplo aquí f, me va a dar ese resultado, pero resulta que no es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí en la presentación podemos observar que hay un más 1 y cuando salga ese más 1 va a operarse con la constante y GeoGebra no tiene esa capacidad, él simplemente abre esto y lo integra 1 a 1 y no pone la constante, entonces es bastante complejo, pero eso no quiere decir que no la podamos comprobar. Como entendemos en qué consiste el teorema fundamental del cálculo, podemos definir entonces una integral, ejemplo, aquí desde un punto a otro. El 0 y el 1, por ejemplo, existen, entonces son relativamente sencillos. F sería la función desde 0 hasta 1. ¿Listo? Entonces le damos y nos dio 3.75. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar allá en la función el 1 y el 0, que el 1 es mayor, y me tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a buscar aquí cómo nos quedaría la estructura. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, que es una resta, aplicaríamos aquí 1 al cuadrado más 1 sobre 4, todo lo de arriba, perdón, elevado a la 4. Y aquí con el 0, 0 a la 2 más 1 elevado a la 2. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, a la 4, 16, 16 cuartos, ¿no? Este de aquí nos daría 16 cuartos, menos, y vamos a hacer 0 al cuadrado es 0, más 1, 1 a la 2 es 1, menos 1 cuarto, es decir que me daría, en este caso, 15 cuartos, ¿listo? Y entonces, ¿cuánto es 15 cuartos? Entonces miremos, pues aquí utilizando el programa vamos a darnos cuenta que 15 dividido entre 4 es lo mismo, 3.75. Es una forma de validar utilizando el teorema fundamental del cálculo, ya que en los applets que yo les he publicado, pues ya están configurados para ustedes poder registrar el valor de la función. Eso no quiere decir que no puedan usar el software por sí solos mientras lo van conociendo. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar de la técnica 2, integración por partes. Se aplica cuando el integrando es producto de dos funciones. Vamos a encontrar que hay dos funciones ahí que se multiplican y que al parecer son diferentes. Pues sí, son diferentes, ¿sí? Entonces, me refiero a que al parecer es no, porque hacen parte de la misma función. Entonces, en este caso hay dos partes, u y db. ¿Cómo elegir una o la otra? Si yo elijo u, pues la otra debe ser db, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar esta palabrita que es hilate. Para saber u vamos a usarla, entonces lo primero que aparezca es lo que elijo como u. Si aparece la i, es decir, las inversas, voy a elegir u como inversa. Si no hay inversas, voy a elegir las logarítmicas o logaritmo natural. ¿Listo? O logaritmo natural. Si no hay, pues elijo las algebraicas, todo lo que tenga que ver con x elevado a algo. Si no hay, pues elegimos como u las de trigonométricas. Y si ya por último hay es exponenciales, como Euler a la x, pues elegimos eso como u. ¿Listo? Bien. ¿Por qué esta elección? Porque resulta que u es una función que se simplifica al derivar, o sea, al derivarla es más sencilla. Y db es esa parte que debemos integrar para hallar b que haya en la expresión y debe ser integrada fácilmente. Es útil para modelos que combinan crecimiento exponencial y variación lineal, o sea, que se van multiplicando y se van combinando de alguna forma. Ojo, es diferente a la composición. Vamos a mirar el ejemplo de integración por partes. Tenemos x por Euler a la x. Tenemos dos funciones. ¿Quién va a ser u? En este caso, la palabra hilate me indica que las algebraicas van primero y luego van las exponenciales. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a mirar que x va a ser u y todo esto va a ser de b porque debemos integrarlo. ¿Listo? Entonces, si u es x, su de u es de x, y si es de b, Euler a la x, su integral va a ser Euler a la x. Y entonces estructuramos u por b menos la integral de b por du. Y ya simplemente nos quedaría esta integral, que es mucho más fácil, que es Euler a la x más la constante de integración. Y si quiero, puedo de alguna forma, pues, factorizar Euler a la x porque se repiten ambos. Representa situaciones donde el costo de ingreso cambia de forma proporcional. Cuando nos indiquen que es proporcional, tiene que ver con la multiplicación
función. ¿Listo? Por eso se aplica para cuando dos funciones se están multiplicando. ¿Listo? Bien, vamos a mirar un ejemplo aplicado al contexto empresarial. El costo marginal de una empresa está dado por 10x Euler a la 0.1x. ¿Listo? Aquí en este caso veamos que cuando voy a integrar, cuando planteo la integral, es muy parecido a la anterior, tenemos una función algebraica y la exponencial. El 10 yo puedo tomar la decisión de sacarlo, de pegarlo a la x o de pegárselo al 10. Aquí lo pegamos al 10, a Euler, lo puedo pegar ahí. Entonces en este caso tendría u igual a x, de u es de x, para no complicarme, el de b sería con el 10 y por lo tanto su integral. ¿De dónde viene su integral? Resulta que debemos integrar 10 Euler a la 0.1x por dx. Aquí vamos a utilizar el método anterior, el de la sustitución simple o cambio de variable. Sacamos el 10, tenemos el 0,1 a la x por dx. ¿Listo? Entonces Euler a la 0.1x. Bien, aquí vamos a definir otra variable para no confundirnos con la u. S sería 0,1x, de S sería 0,1 por dx. Y entonces yo debo despejar dx porque no es lo mismo, no tengo el 0.1 por fuera, entonces tengo que sacarlo. Entonces de alguna forma, si yo paso a dividir el 0,1 me quedaría x. Entonces esta integral, ¿cómo quedaría? 10 por la integral de Euler a la s por ds sobre 0,1. Y si yo opero estos dos me va a dar 100. ¿De acuerdo? Y entonces la integral de Euler a la s pues es Euler a la s. ¿Y qué es s? 0,1x y así saldría pues esa función. Ya luego lo organizamos, u por b menos la integral de b, mire que aquí aparece, por du. Entonces en este caso volvemos a hacer el proceso porque va a salir el 100, vamos a escribirlo por aquí. Entonces c de x va a ser igual a x por 100 Euler a la 0,1x menos, saco el 100 y me queda la misma integral que ya hice antes. Entonces vendría a ser, vamos a ver si me cae aquí abajo, entonces c de x es igual a 100, vamos a ponerlo más bonito, x Euler a la 0,1x menos 100 que ya tenía por 10. Aquí este 10, ¿de acuerdo? Es lo que reemplazaría al 100. Entonces lo estoy multiplicando por otro 0, o sea que saldría 1000 de Euler a la 0,1x más c. ¿Listo? ¿Qué sería en ese caso? En este caso el costo total crece de manera exponencial con la producción. Observemos, aquí está exponencial, esta es la producción, reflejando un aumento en los costos de operación a gran escala, porque cuando hablamos de una función exponencial es porque crece bastante, ¿no? O decrece bastante. Recordemos que la verificación del resultado lo podemos hacer a través de la derivada. Si yo ya integro, pues puedo volverme derivando y saber si lo que me quedó está bien. Entonces, en uno de los ejercicios anteriores nos había quedado Euler a la x por x menos 1. Si la derivamos, aquí sería la derivada del producto. Entonces sería aquí la derivada del primero. Esta sería derivada. Y esta sería sin derivar x menos 1 más sin derivar por la derivada del de adentro. En este caso la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0, entonces sería como si fuera 1 y se mantiene. ¿Listo? Aplicando la propiedad distributiva, Euler a la x por x quedaría esto, Euler a la x menos 1, pues menos Euler a la x más Euler a la x, estos dos se cancelan y nos quedaría la que teníamos antes. La derivada de la antiderivada recupera el integrando original asegurando la corrección del proceso. ¿Por qué? Recuerden el teorema fundamental del cálculo. La derivada de una integral me da la función que yo tenía. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. ¿Listo? Como resumen de la lección, la sustitución se aplica cuando una función y su derivada están presentes, es decir, en la composición de funciones. ¿Listo? La integración por partes se utiliza cuando el integrando es un producto de funciones distintas. Ambas técnicas permiten resolver integrales más realistas. En economía amplían la capacidad para modelar costos, ingresos y beneficios no lineales. Como cierre, continúe con la guía donde encontrará pues más ejercicios
y problemas, y la simulación en GeoGebra para afianzar el concepto. Recuerden que pueden utilizar el software para validar siempre y cuando use el teorema fundamental del cálculo. Pregunta reflexiva: ¿por qué es importante dominar las técnicas de sustitución e integración por partes para analizar funciones económicas complejas en los procesos de producción o inversión? Muchísimas gracias por su atención.